Gostaria de apresentar o Dr. Carlos. O Dr. Carlos Santiago, ele é o coordenador de transplantes do Hospital Geral de Alicante, na Espanha, na região de Valência. E, além disso, ele tem muita experiência na coordenação de transplante de órgãos há vários anos, e é também coordenador de um curso na Espanha que se chama Família e Doação de Órgãos. É um curso tradicional em Alicante, já se vão quase 50 cursos que eles fazem anualmente. Esse curso é um curso anual que forma coordenadores de transplante no mundo todo. Já tive a oportunidade de participar em algumas ocasiões desse curso, e é um modelo que eles preconizam, o modelo Alicante, que é um modelo de realmente conversar com as famílias doadoras e que obtém o melhor resultado em termos de recusa familiar. É um modelo que a gente consegue ali, eles conseguem ter uma recusa familiar em torno de 5 até 10% das vezes. Então, nós convidamos o Dr. Carlos, que é um amigo nosso, para falar sobre o impacto da pandemia, como é que a Espanha enfrentou essa questão da pandemia em relação à doação e transplante de órgãos. Então, seja bem-vindo, Dr. Carlos, já esteve aqui presente em São Rio Preto, conhece o nosso hospital, hoje vai fazer a apresentação. Muito obrigado, Dr. Carlos, pela presença. Muito obrigado, Dr. Piccolo. Dr. Carlos, bom dia. Bom dia a todos. Como ha explicado el doctor Piccolo, soy nefrólogo, pero llevo bastantes años ya dedicado de órganos. Yo os voy a hablar sobre la doación y los trasplantes en la pandemia. No cabe duda que la pandemia ha supuesto un impacto muy importante en la donación y el trasplante de órganos. No en vano, más de 18 millones de pandemia y ha supuesto un impacto también muy importante en todo el sistema sanitario mundial. Según el registro mundial de trasplantes, la donación con el año 2019. Los países que más donantes tienen, aunque también les ha afectado la pandemia, son Estados Unidos y España. Brasil, que está aquí señalado en naranja, de donantes historia a los se realizan al año 129.000 trasplantes de órganos, que supone solo el 10% de las necesidades globales que tenemos de trasplantes. A esto se ha añadido una disminución muy importante en el año 2019, que es el 17,6%. Teníamos ya una escasez de trasplantes en relación con las necesidades mundiales y la pandemia ha venido a incrementar estas necesidades aún más con este descenso tan importante que ha sido generalizado en todo el mundo. En España también la donación ha caído de forma importante y hemos pasado de tener 49 donantes por millón a tener 37 en el año 2020 y en el 21 hemos incrementado un 7%, pero no hemos llegado a las cifras que teníamos anteriormente. Esto luego veremos que va a tener una repercusión muy importante en el número de trasplantes
y en las actividades en España en las listas de espera. En España este impacto de la pandemia ha sido muy importante, ya que el número de donantes ha descendido casi un 23% y por tanto hemos tenido 526 donantes menos. También hemos tenido menos donación de vivo, casi 93 menos. Y sobre todo hemos hecho 1000 trasplantes menos que en el año 19. Como podéis ver aquí, en la primera hora de la pandemia, el descenso en el número de donantes fue impresionante, comparado con el que había habido en el 19. Prácticamente había días que no había donantes porque los hospitales estaban colapsados por el gran número de pacientes con COVID que había en los hospitales. Posteriormente fue aumentando la donación, pero siempre mucho menos que en el año 2019 que veis aquí en azul. La actividad de los trasplantes también se vio severamente afectado. Esto podéis ver cuál fue los trasplantes en el 2020, sobre todo en la época de marzo a mayo, y luego se fue incrementando, pero a niveles mucho menores que en el año 2020, que en el año 2019, y se incrementó algo en el 2021. La evolución de la donación y el trasplante en la era de COVID en España ha sido bastante importante. Al principio de la pandemia podéis ver aquí cómo cayó el número de donantes fallecidos, que está aquí, y cómo cayó también el número de trasplantes realizados. Esto se fue recuperando poco a poco, pero siempre mucho menor que en el año 2019. Aquí podéis ver también el número de donantes de vivo, que bueno, se hace menos y se afectó mucho menos. Respecto a los trasplantes renales en el resto del mundo, la donación también con respecto a 2019 descendió de forma muy significativa. Se hicieron un 21% menos de trasplantes de cadáver de personas fallecidas y un 37% menos de trasplantes de vivo, porque era mejor esperar a realizar un trasplante de vivo en unas condiciones de menos riesgo para los pacientes, y por eso se suspendieron muchas de estas intervenciones. Como veis también aquí, los países que más trasplantes renales hacen por millón de población, que es como se tienen que medir los trasplantes en general, siguen siendo Estados Unidos el primero y España el segundo, y en tercer lugar estaría ya bastante lejos Dinamarca y Finlandia y Holanda. La actividad de trasplante renal en España, como os he comentado antes, descendió de forma muy importante con la pandemia, pues pasamos de 72 por millón a 56, haciendo menos de 1000 trasplantes. En el año pasado se incrementó discretamente, pero sin llegar a las cifras que teníamos pre-pandemia. En España, el trasplante renal de vivo no se hace un número importante porque, como os he comentado al principio, la donación de cadáver es bastante alta, con lo cual se recurre menos al trasplante de vivo. Pero con la pandemia cayó también a 5 por millón de población. Lo normal es que se hiciesen 15 donantes por millón 15 trasplantes de vivo por millón de población, pero nunca se ha llegado a eso aquí en España. Y bueno, con la pandemia descendieron de forma importante y ahora se está incrementando otra vez. También el resto de trasplantes que no son de riñón han disminuido en todo el mundo durante la pandemia. Los de pulmón disminuyeron un 12,7%,
También disminuyeron los de corazón. Estos trasplantes disminuyen menos que los de riñón porque, como sabéis, los enfermos que necesitan un trasplante de riñón tienen un sistema que es la diálisis para mantenerse hasta el trasplante, cosa que no pasa con el pulmón, con el corazón o con el páncreas, por ejemplo. Lo que también hemos visto en esta pandemia ha sido un aumento, por lo menos en España, no conozco los resultados en otros países, un aumento de las negativas a la donación. En España, sobre todo el año pasado, las negativas a la donación, que son siempre bastante bajas, ascendieron al 17%. Nosotros nos explicamos este aumento de las personas a donar los órganos de sus familiares está en relación con la pandemia, dado que la pandemia no ha permitido el contacto de los familiares con sus personas fallecidas debido al riesgo de infección que se podían producir en los hospitales, con lo cual los familiares han estado más alejados de la familia. Y asimismo, los médicos y los trabajadores sanitarios en general estaban muy sobrecargados de trabajo, con lo cual se dedicaba menos tiempo a realizar este acercamiento a la familia y esa entrevista familiar, con lo cual era más difícil conseguir las donaciones en los hospitales. Respecto a la efectividad en España de nuestros donantes, es importante, viene a ser, nosotros utilizamos el 89% de los órganos que obtenemos de nuestros donantes, tanto en muerte encefálica como en asistolia controlada, y sin embargo, estos que son estos de aquí, pero sin embargo, lo que nosotros llamamos donación en asistolia no controlada, que son donantes que generalmente sufren una parada cardíaca en su domicilio o en un accidente en la calle. Entonces, estos donantes es más difícil a veces aprovechar los órganos, solo se pueden aprovechar los riñones en la mayoría de los casos, porque los tiempos a veces no son los adecuados y los centros rechazan estos órganos porque producen un retraso en la función del injerto renal o a veces no funcionan. La medida de los órganos extraídos en nuestros donantes, generalmente en los donantes en muerte encefálica viene a ser mayor, porque se pueden extraer corazón y pulmones también, que en los donantes en asistolia controlada, donde a veces es menor la extracción de estos órganos, y en los de no controlada, como veis aquí en verde, también son menores. Y los órganos implantados pues, son mayores en los de muerte encefálica, seguidos los de donación de asistolia controlada, que son aquellos donantes que limitan los médicos de la terapia intensiva, limitan la donación del soporte vital y cuando fallecen son donantes. La edad de los donantes también ha variado con la pandemia. En España, la mayoría de los donantes son mayores de 60 años. Tenemos una población muy envejecida y los donantes, más de un 50%, suelen tener más de 60 años. Sin embargo, en la pandemia bajó esta edad porque generalmente no se valoraban donantes con criterios que llamamos expandidos y debido a la situación del sistema sanitario y las unidades de terapia intensiva, utilizábamos donantes más jóvenes porque no había posibilidades de sitios en la UCI, en las unidades de terapia intensiva, para hacer estas donaciones. No cabe duda que la pandemia ha dado lugar a cambios muy importantes en lo que es el sistema de trasplante y donación de órganos. La actividad ha disminuido de trasplante en todos los países. El trasplante renal ha sido el más afectado
seguido, lógicamente, porque es el que podíamos retrasarlo o no podíamos, o podíamos no arriesgar a que el paciente entrase en un hospital donde prácticamente todo eran pacientes con COVID, y por eso se podía retrasar, y por eso ha sido el más afectado, seguido del de pulmón, hígado y corazón. Esta reducción fue muy importante aquí en España en los primeros meses de la pandemia y luego en las siguientes oleadas que hubo en octubre y diciembre del 20, y el año pasado, a principios de año, también se vieron muy afectadas porque volvió otra vez otra oleada importante de COVID y eso redujo también los programas de trasplante. Esto tiene unas consecuencias muy importantes para los pacientes, ya que muchos pacientes han fallecido en la lista de espera y también la expectativa de vida de estos pacientes en lista de espera ha disminuido. Por ello, nosotros nos propusimos una serie de estrategias para mejorar estas condiciones y esta disminución tan importante de la donación de órganos en nuestro país como en otros países. Entonces, nuestro potencial de donación se redujo de forma muy importante porque no ingresaban pacientes con daño cerebral catastrófico, dado que las situaciones de las UCIs era de colapso. Incluso se tuvieron que habilitar muchísimas camas nuevas de terapia intensiva porque ya las que había estaban saturadas. Si normalmente en el hospital teníamos 60 o 70 camas o leitos de terapia intensiva, pues a veces se tuvieron que crear hasta 100 nuevas unidades de terapia intensiva en quirófanos y en otras zonas del hospital porque no había sitio para que ingresasen los pacientes. Asimismo, se redujo el número de pacientes que tenían una afectación cerebral catastrófica en las unidades de UCI porque no teníamos sitio en las UCIs, había muy pocos sitios para ingresar a este tipo de pacientes. Por otra parte, debido al colapso del sistema sanitario, no se notificaban posibles donantes, no se activaba el proceso de donación por la saturación que había en los hospitales. Muchos de los posibles donantes estaban afectados por el COVID. Había también, como os decía antes, negativas a la donación por parte de la familia y había donantes que, aunque los detectábamos y reunían los requisitos necesarios, no podíamos poner en marcha el proceso porque por problemas logísticos. Los problemas eran que a veces no teníamos médicos para realizar la donación o no se podían trasladar a otros hospitales o no había sitio en las unidades de terapia intensiva para que el paciente, una vez trasplantado, fuese ahí. Con lo cual, debido a estos problemas logísticos, no se podía realizar el trasplante. A nivel del trasplante, muchas veces se valoraba el riesgo-beneficio de realizar ese trasplante, porque realizar un trasplante renal, que el paciente tiene la diálisis, en un hospital donde no hay áreas libres de COVID, la posibilidad de contagiar a un paciente trasplantado que está inmunosuprimido es alta, con lo cual esto también afectaba al desarrollo del trasplante. No se podía realizar, por lo que os he dicho antes, estaba saturado el hospital y había muchos pacientes que tuvimos que excluir de lista de espera porque estaban contagiados por el COVID. Y también había pacientes que no se querían trasplantar porque tenían miedo a contagiarse dentro del hospital. Por último, dentro de los recursos humanos que teníamos en el hospital, había muchos coordinadores que estaban infectados o en cuarentena. También se infectaron miembros del equipo de trasplante, con lo cual a veces no teníamos personal para hacer el trasplante y mucha personal del hospital era reorientado para reforzar pacientes que asistían
para reforzar a los pacientes que tenían COVID porque ya no había personal sanitario. Esta era la situación, digamos, dramática que nos encontramos en los peores momentos. Con lo cual, como os digo, la lista de espera permaneció igual, había bastantes pacientes y luego, por otra parte, no se incluían pacientes nuevos por los mismos motivos. No accedían al hospital, no había médicos que los pudiesen valorar, con lo cual la lista de espera había menos pacientes que el año anterior. Asimismo, se murieron pacientes en la lista de espera, como podéis ver aquí, y otros no se incluyeron por los motivos que comentaba antes, que no se podían estudiar porque las consultas donde se valoraban estos pacientes habían sido suspendidas. Por otra parte, la incidencia de COVID en los pacientes que ya habían sido trasplantados en un grupo que se estudió fue del 17,7 por 1000 en comparación con 5,5 que tenía la población general. Estos eran en los de riñón, y los de pulmón todavía era mayor la incidencia de 22,5 por 1000 en relación con la población normal, que era aquí, como podéis ver, de 5,5. La evolución del COVID en pacientes trasplantados fue mucho peor que en la población normal. De hecho, de un estudio que se hizo sobre 652 pacientes trasplantados, un 28% de los que llevaban un trasplante renal fallecieron y un 46% de los que llevaban un trasplante pulmonar fallecieron al adquirir el COVID, estos pacientes trasplantados. A nivel de corazón, hígado, eran similares al trasplante renal, un 22% fallecieron, y de trasplantes de progenitores hematopoyéticos también falleció un 21% de los que lo adquirieron. Como veis, una situación bastante dramática. Sobre los tratamientos utilizados, pues como veis, al principio se utilizó la hidroxicloroquina, que enseguida no se dejó de utilizar. Y bueno, yo no tengo mucha experiencia en tratamiento porque no he tratado directamente pacientes, pero estos fueron los que se utilizaron en los pacientes renales, que fueron el remdesivir, anticuerpos monoclonales, plasma de pacientes convalecientes, el molnupiravir o el Paxlovid. Y luego inmunoterapias como la desametasona, el tocilizumab, la anakinra, el baricitinib, inhibidores de la interleuquina 8, interferón u otros. Y luego, pues, otra serie de tratamiento de soporte como el óxido nítrico y antitrombóticos. Las características de los pacientes trasplantados con COVID, pues llevaban trasplantados de media unos 59 meses, y luego había otra serie de pacientes que un 3% tuvo COVID en el primer mes de trasplante. Un 13% la infección fue de forma nosocomial y el 87% la adquirió de forma comunitaria. No hubo casos sospechosos de transmisión de COVID por el trasplante, solo en un caso que luego os contaré. Este es el caso de un donante con antecedente nosotros estuvimos aquí, muy cerca de aquí, de Alicante, en un hospital. Había un paciente que necesitaba un trasplante cardíaco urgente, tenía antecedentes de COVID-19, no había tenido muchos síntomas, llevaba más de un mes desde el inicio de los síntomas y tenía una PCR positiva con un CT de más de 30, con lo cual se considera un PCR de más de 30 que no era infectivo, y con la inmunoglobulina positivo. Este paciente se trasplantó de corazón y no hubo transmisión a pesar de que tenía una PCR positiva. Por el contrario, hubo otro paciente que recibió de un donante un pulmón
que en principio la PCR en el aspirado nasofaríngeo, perdón, a ver, se me ha pasado, que en el aspirado nasofaríngeo había sido negativa, y ese receptor, cuando empeoró su función después del trasplante pulmonar y se hizo una determinación de PCR para COVID en broncoaspirado, pues esta determinación fue positiva y el paciente falleció 2 meses después del trasplante. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos un donante y va a ser un donante pulmonar, no es suficiente de hacer la PCR en el exudado nasofaríngeo. Tenemos que hacer una determinación en broncoaspirado en el tracto respiratorio inferior, porque como se vio en este caso, puede ser negativo en un exudado nasofaríngeo, pero en el tracto respiratorio inferior, en el broncoaspirado, puede ser positivo, como pasó en este paciente, y las consecuencias pues son el fallecimiento del mismo. Nos hemos propuesto superar esta etapa en España, y para ello nos hemos marcado 4 pilares o 4 puntos importantes para volver a la situación que teníamos previa a la pandemia. El primero es el desarrollo de protocolos para evaluar la selección de potenciales donantes y receptores en relación al COVID-19. El segundo, generar evidencias científicas, y ya lo estamos haciendo, de que ningún caso de transmisión, de que no hay muy pocos casos de transmisión de donante receptor de COVID-19, con lo cual ya estamos seleccionando donantes con COVID, con PCR positiva o que han pasado el COVID para receptores que necesitan un trasplante. En tercer lugar, hacer unas recomendaciones para los pacientes trasplantados y candidatos en lista de espera, que empiezan por vacunarse, por recibir todas las vacunas que se administran a este tipo de pacientes, y por los cuidados y los autocuidados que deben hacer estos pacientes para evitar el contagiarse con el COVID durante la preparación para el trasplante. Y por otra parte, el cuarto punto para mejorar nuestra actuación es establecer una serie de directrices para la gestión de los programas de donación y trasplante para recuperar los niveles previos de donación a la pandemia. Por eso hemos establecido una serie de diagramas y una serie de protocolos para los donantes fallecidos, en los cuales hacemos siempre un cribado universal para el COVID en potenciales donantes de órganos y tejidos, así como en receptores. Los receptores que van a recibir un trasplante, se debe de hacer también este cribado 24 horas antes de recibir un trasplante. Entonces, si el donante fallecido no tiene antecedentes de COVID y la PCR es negativa, pues realizaremos el trasplante, aunque nosotros estos donantes los calificamos como donantes de riesgo estándar y hacemos un seguimiento de ellos para cerciorarnos de que no desarrollen ningún tipo de infección por COVID. Si hay antecedentes documentados de COVID, que puede pasar, que de hecho ya os digo que hemos hecho varios trasplantes ya con estos pacientes con antecedentes de COVID, exigimos que hayan estado 14 días, 14 días desde el inicio de los síntomas, que hayan pasado 14 días desde el inicio de los síntomas, que lleven 72 horas sin síntomas y que la PCR sea negativa. Si es así, pues se realiza el trasplante. Si no es así, pues descartamos el trasplante para pulmón e intestino. Lo que sí hacemos es seleccionamos una serie de receptores
les pedimos un consentimiento informado específico para que lo firmen, no el consentimiento informado normal, sino uno específico en el que firman los posibles riesgos de recibir un órgano que ha pasado una infección por COVID, y luego monitorizamos la PCR antes del trasplante, a los 3 y a los 7 días post-trasplante. Y luego notificamos a la Organización Nacional de Trasplantes su evolución al mes. Si la PCR es positiva y la causa de fallecimiento ha sido por el COVID, descartamos la donación. Si no ha sido así, aplicamos el mismo criterio que en este tipo de donantes en el que no sabía en que la PCR era negativa. Precisamente siguiendo estos criterios, hemos realizado 57 trasplantes, de los cuales 5 tenían la PCR positiva. Se han realizado 24 trasplantes renales siguiendo estos criterios, 2 con PCR positiva, uno de ellos lo hemos realizado nosotros sin ninguna complicación y sin ninguna transmisión del COVID. Hemos realizado 21 hepáticos, 1 con PCR positiva también, y 5 cardíacos, 2 con PCR positiva. En estos casos sí que pedimos o exigimos que el CT de la PCR sea menor, que sea de más de 30, o la carga viral que tenga un antígeno de menos de 10.000 copias, con serología de IgG positiva y un consentimiento informado específico y monitorización de estos pacientes. Las recomendaciones que damos para donación de órganos es priorizar donantes idóneos en muerte encefálica y asistolia frente a donantes con criterios expandidos en la fase actual. El coordinador de trasplante debe valorar en función de las circunstancias de centro el proceso de donación. Si hay una saturación de COVID, pues en estos casos tendremos que restringir. De forma detallada y valorar la historia del COVID, y si no se cumplen los criterios, pues la donación pulmonar intestinal, pues no indicarla. Si hay diagnóstico de COVID, proceder según el diagrama que os he explicado anteriormente, y si están vacunados recientemente, esto no contraindica la donación en el caso de los donantes. Modificar, añadiendo los mismos, si el donante es positivo, debemos también añadir estos riesgos. Si el donante es vivo, para hacer un trasplante de vivo, si hay sospecha de clínica de COVID, lo mejor es retrasarlo hasta que hayan desaparecido estos síntomas y la PCR sea negativa. En exudado nasofaríngeo y que no tenga síntomas 3 días antes de realizar el trasplante renal. Hacer unas medidas estrictas de aislamiento, si se puede, que esté el menos tiempo posible en el hospital, limitar la estancia a 4 o 6 días. Nosotros, por ejemplo, en el trasplante hepático, si no hay complicaciones, y uso que no acudan al hospital, porque muchas veces es un centro donde se pueden infectar. Entonces, ya para acabar y concluir, quiero concluir eso, que la pandemia ha supuesto una disminución muy significativa del número de donaciones y trasplantes, ha incrementado la mortalidad en la lista de espera de trasplantes, ha hecho que disminuyan los pacientes que se incluyen en lista de espera de trasplantes, precisamente porque no se estudiaban, no podían acudir al hospital.
Por otra parte, la sobrecarga asistencial ha afectado a los mecanismos establecidos para la detección de donante. También se han incrementado el número de negativas familiares por la falta de interacción con las familias, y lo que también hemos comprobado, que esta pandemia ha afectado de forma muy importante a todo el sistema de salud, empezando por la asistencia primaria, la asistencia a los pacientes crónicos, y ha supuesto un retroceso muy importante, no solo para los trasplantes, sino para la asistencia a los pacientes con cualquier patología, por lo menos aquí en España y creo que también en el resto del mundo. Nada más, muy obrigado por escucharme, y os dejo aquí nuestra página web, que es donacionorganos.com, donde tenéis muchísima información sobre la donación, y mi dirección de Twitter por si queréis comentarme cualquier cosa. Muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta, pues os la contestaré con mucho gusto. Carlos, muito obrigado pela apresentação. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação, pelos dados que você mostrou. Nós vamos abrir aqui, então, para perguntas para as pessoas que estão aqui, ver se eles têm alguma pergunta para você, tá? Carlos, muito prazer em revê-lo. Mário Augusto, tudo bem? Felicitação por... Me ouve? Me escuta? Joao, trasládame tú la pregunta porque no he entendido lo que dice. Carlos, Sí. me escuta? Sí, te escucho. Muito prazer em revê-lo. É Mário Abudi, aqui de Rio Preto. Encantado, Mario. Felicitações por sua aula, muito clara e transparente. Eu observei no final que você teve casos de transmissão de Covid pós-transplante ou não? Nos casos de transplante rim e coração, você teve alguns casos de PCR positivo no receptor. Nosotros he puesto un caso de transmisión en un trasplante pulmonar que no se había hecho la PCR en broncoaspirado, en el tracto respiratorio inferior. Pero nosotros actualmente estamos haciendo trasplantes de riñón y de hígado en pacientes, en donantes que tenían una PCR positiva y no ha habido transmisión. Para eso pedimos que esos donantes estén más de 14 días haya pasado el COVID y que su carga viral no sea mayor, y que su carga viral sea mayor de 30, el CT sea mayor de 30. Con esas condiciones se está trasplantando en España en los últimos meses muchos pacientes. Bueno, hasta ahora he puesto ahí que creo que han sido unos 90 o así, sin haberse descrito transmisión. Incluso se hizo un trasplante cardíaco también al principio de la pandemia con PCR positiva y tampoco hubo transmisión. Ahora, tienen que tener esas condiciones, que se haya pasado el COVID 14 días después de pasar el COVID, que no haya síntomas en las últimas 72 horas y que si el COVID es positivo, la carga viral no sea infectiva, tiene que ser una carga viral
de que el CT sea mayor de 30. Si es menor de 30, pues es infectiva y entonces en esos casos no trasplantamos. Si la carga viral, aunque la PCR sea positiva, es mayor de 30, pues no realizamos el trasplante porque se considera que ya no tiene posibilidad de transmitir la infección. E Carlos, você, no caso de existir uma suspeita, eu não me lembro o seu diagrama, mas uma suspeita de o donante positivo e você não faz nenhuma profilaxia no receptor com qualquer tipo de droga existente. No, no hacemos ninguna profilaxis en los receptores que la PCR es positiva y consideramos que no son infectivos. Nosotros sí que en otro tipo de donantes, por ejemplo, también nosotros estamos trasplantando donantes virus C positivo con carga viral positiva. En este caso sí que hacemos profilaxis de la hepatitis C en los receptores y no hemos tenido ninguna seroconversión. Pero en el caso del COVID no hacemos ninguna profilaxis, del coronavirus en los pacientes que se trasplantan. Porque la transmisión, está demostrado que la transmisión, si son donantes pulmonares, es más posible, pero que en el resto de órganos es muy rara la transmisión por el COVID. Es muy rara. En pulmón es más factible y intestino, pero en riñón, corazón e hígado no hemos visto publicado ningún. Lo cual no quiere decir que excepcionalmente se pueda dar, por eso es necesario que el paciente, el receptor, firme un consentimiento informado donde se anoten los posibles riesgos de recibir un órgano con una PCR positiva. Obrigado, Carlos Horácio. Prazer revê-lo. Tá? Eu queria saber qual é a sua política de pacientes receptores, se todos precisam estar vacinados. Sí. Quantas vacinas e se houve uma mudança com a vacinação nos pacientes, tanto na lista de espera como nos receptores. Aquí en España, todos los pacientes en lista de espera de trasplante están vacunados. Hasta ahora han recibido 4 vacunas. Todos se han vacunado y lo que sí se les pide también, aparte de la vacuna, que extremen las medidas de precaución en los contactos que tengas, el uso de mascarilla cuando se muevan, si se mueven en transporte público o en cualquier zona donde haya aglomeración, el uso de mascarilla y que disminuyan sobre todo los contactos con personas que no sean de su círculo familiar. Lavado de manos frecuentes también, o sea, medidas higiénicas para evitar el contagio. Y luego, cuando se van a trasplantar, se le hace a todos una PCR previo al trasplante. Obrigado. Dr. Carlos, quando o paciente se recusa à vacinação, vocês contraindicam o transplante? Vocês proíbem o transplante? No, la vacunación, aunque hayan recibido vacunación, no contraindica el trasplante. Lo he comentado antes, el estar vacunado no es una contraindicación para recibir un trasplante. Quando o paciente não quer ser vacinado para o COVID, antes do transplante, é contraindicado? Aquí no hemos tenido ningún caso de ningún paciente que no haya querido vacunarse.
pero se podía plantear que si un paciente en la época actual, y sobre todo ahora la situación está mejor, pero en épocas pasadas, si no cumple el protocolo de inclusión en lista de espera, pues no se podría incluir. Igual que se vacuna de la hepatitis B porque a veces reciben hígados con core positivo, pues la verdad es que no hemos tenido ningún caso que no se haya querido vacunar. Si no admiten los protocolos de inclusión en lista de espera, pues lógicamente no se admiten en lista de espera. Certo. Tá certo. Gracias. Carlos, mucho gusto en verte. Muchas gracias por su presentación. Esperamos verte en breve aquí nuevamente. Vale, cuando queráis. Yo también ha sido un placer hablar con vosotros y explicar nuestra experiencia, porque realmente hemos pasado, como imagino que también vosotros, momentos bastante duros en esta pandemia. En este lado también los pacientes lo han pasado peor, pero bueno, no solo hemos pasado casi todos el coronavirus aquí en mi servicio, sino que también pues, las condiciones de trabajo han sido bastante penosas. Muy bien, gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo. Moni, pode desligar a gravação, por favor?